como politólogo e internacionalmente tratando de encontrar similitudes y paralelismo de lo que podemos estar viviendo. Así que muchísimas gracias, don Edgar, por esta primera parte que nos ha compartido. Yo invito a Luis Marroquín a que pase con nosotros para su segundo diálogo. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo quiero empezar leyendo el artículo 35 de nuestra Constitución, que dice: libertad de emisión del pensamiento. Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Guatemala, después de ver esto y ver toda la legislación que tenemos, estoy seguro que somos uno de los países latinoamericanos que tenemos la mejor legislación para respetar la libertad de emisión del pensamiento y la libertad de prensa. Tenemos el artículo 35 que les acabo de leer, que nos lleva a la ley de emisión del pensamiento de rango constitucional, y además el año recién pasado se ha sumado la ley de acceso a la información pública. Con esta legislación, como digo, nuestro país está legalmente protegido y tenemos que defender esa legislación. A pesar de esto, hay continuas amenazas para coartar esta libertad. Pero hoy, yo como director del Siglo XXI, puedo decir que en Guatemala, los medios de comunicación y los guatemaltecos a través de ellos, tenemos hoy una libertad de expresión. Y luchamos por mantener una verdadera libertad de prensa. Digo luchar porque siempre se asoman negros nubarrones sobre la prensa. Las publicaciones hechas la semana recién pasada por el gobierno y el partido oficial evidencian una vez más el interés que existe siempre por los funcionarios de turno por amedrentar a la prensa y querer provocar una autocensura, limitando o quitando el espacio a algún columnista o periodista que critique las acciones del gobierno. Ha parecido perverso de parte de las actuales autoridades querer igualar a ataques a miembros de las fuerzas de seguridad civil con reportajes e informaciones de diferentes medios de comunicación con, según ellos, análisis parcializados. Queriendo señalar a columnas de opinión pública como de opinión privada, ha sido otra muestra de la falta de madurez del actual gobierno y de su partido en las puertas de un proceso electoral que seguramente será de una tremenda polarización, poniendo a guatemaltecos contra guatemaltecos, a ricos contra pobres, donde solo ellos quieren ser los representantes de la opinión pública, ellos quieren ser los dueños de la verdad absoluta. Sin embargo, la prensa en general, y especialmente la prensa escrita, ha madurado con el actual proceso democrático. No es perfecta, ni mucho menos. Siempre los medios de comunicación son un reflejo de la sociedad, y aquí sucede exactamente lo mismo. ¿Cometemos errores? Por supuesto que sí, pero los que se generan en una cadena de producción compuesta por varios profesionales del periodismo, no solo el director o los dueños. Y esto lo señalo como director del Siglo XXI, no existe ninguna agenda oculta de la prensa. Quiero recalcar que hasta hoy los medios sí publicamos lo que consideramos cada uno conveniente a los intereses del país, pero esto no les gusta a todos. Sabemos que no debe ser agradable ver publicaciones donde se señala actos de corrupción o donde se critica esta u otra actividad política pública. Seguramente no es agradable para un gobernante tener que destituir a su secretario ejecutivo de la presidencia por publicaciones de prensa, que únicamente evidenciaron que tenía orden de captura. Pero esto no es culpa de la prensa. Así como este ejemplo podemos ver cada día en los medios de comunicación. El actual gobierno de la República ha dado muestras de ser poco tolerante a las críticas, y como han hecho casi todos los gobiernos, han utilizado en algunos momentos la pauta publicitaria
para premiar o castigar a los medios de comunicación, lo cual en la CIP siempre lo hemos condenado, ya que es un atentado a la libertad de prensa el utilizar fondos públicos para intentar acallar a aquellos medios que no se pliegan a las órdenes de los funcionarios de turno, prometiendo más publicidad a los que sí se alinean. Además, se asemejan a gobiernos de corte totalitario que vemos ahora en Sudamérica y en algunos países de Centroamérica, donde consistentemente han atacado a la prensa independiente, llegando en algunos lugares a cerrar a los medios electrónicos y promoviendo leyes, como nos acaba de decir Edgar Archila, para limitar a la prensa escrita, como empieza a suceder ahora en Guatemala. Pero también podemos ver que la ley de acceso a la información, que fue una ley que se promovió para que todos los guatemaltecos, toda la población, pudiéramos tener acceso a la información pública, ha sido y está siendo manejada en una forma malintencionada y en algunos casos, quisiera decir, mal interpretada o perversamente interpretada. El artículo 35 que les acabo de leer sigue en una parte y dice: es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho. Con esta ley, a muchos periodistas nos han estado limitando el derecho del acceso a la información. Tenemos que ir. Les voy a contar un caso. Cuando nosotros publicamos el viaje que hizo el presidente del organismo judicial a Brasil y le fuimos a preguntar a la secretaria si hablaba portugués, nos remitió a la oficina de acceso a la información. No hablaba, por supuesto, portugués. Así tenemos muchas más. Tenemos la Municipalidad de Guatemala, que consistentemente nos remite a las oficinas de acceso a la información y de ahí no nos provee la información. En el Congreso de la República también tuvimos ese problema, pero el presidente de ese organismo tuvo que intervenir para que, sin la intervención de la Oficina de Acceso a la Información, se le trasladara a los periodistas. Esto hay que reconocerlo. En el MP también tuvimos problemas. Solicitamos las denuncias que habían contra maestros de preprimaria y primaria. Nos devolvieron a la Oficina de Acceso a la Información, nos pidieron varias prórrogas y luego nos dieron la información de maestros de obra, de maestros en mecánica y de otros oficios que no tenían nada que ver con lo que habíamos solicitado. Además, algunos ministerios han declarado informaciones reservadas en un intento por negar el acceso a la prensa, cuando deberían de tener el libre acceso que nos garantiza la Constitución. El actual ministro de Gobernación derogó el acuerdo que había publicado su antecesor sobre informaciones reservadas en ese ministerio. El de Educación vio frustrado su intento por reservar la información de MIFAPRO. Los programas de cohesión social que dirige la primera dama de la nación son un ejemplo de la falta de transparencia, y de ahí han venido muchos de los ataques a la prensa independiente por cuestionar la forma de manejo de dichos programas. Los funcionarios guatemaltecos no logran entender que la prensa no está para reconocer las cosas buenas que hagan, para las cuales se les paga y están obligados a hacer, sino lamentablemente para velar porque estas cosas se hagan sin corrupción o tráfico de influencias en el manejo de los fondos públicos. El gobierno y sus asesores de comunicación tratan de desacreditar a los medios luego de que no han logrado alinearlos con la pauta publicitaria. Eso lo sabemos y nuestra responsabilidad como director de un medio será siempre nuestro compromiso por buscar la verdad y transmitírsela a nuestros lectores. En el Congreso, como ya dijo Edgar y no lo voy a repetir, también han habido y hay intentos por que se imponga la madurez de nuestros políticos y que dejen de ver a la prensa como una aliada cuando están en la oposición y al llegar al gobierno la ven como una enemiga. La prensa profesional de Guatemala es aquella que día a día se gana la credibilidad de sus lectores, televidentes o radioescuchas. Es a ellos a los que finalmente nos debemos y a los que tenemos que informar con seriedad y responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis.